Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 6 minutos y arrancamos el programa de este jueves 19 de junio. Ya estamos pasadita la mitad del mes, qué rápido se arranca todo y con noticias, sobre todo para el oficialismo a propósito de las primarias que tenemos el próximo domingo 29. Si creíamos que estaba fome esto, bueno, nos equivocamos rotundamente a propósito de lo que ha pasado en los últimos días. Vamos a estar analizando el escenario electoral de cara a estas elecciones, eso y mucho más, por supuesto, junto a las panelistas que me acompañan como cada jueves. Ya las pasamos a ver en pantalla inmediatamente. Saludamos a la ex ministra y académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto verte. No te escucho. ¿Estás con el audio activado? Eh, Ahí sí, estoy con... ¿Sí? ahí sí, ¿Sí? ahí sí. De nuevo, buenos días, Perdón. Clarisa Hardy. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, gracias, igualmente. Y también vemos en pantalla la directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. A pesar de que hay solamente 9 grados, bueno, Oye, pero sí, mira, no quiero ni hablar del frío, porque estoy con un esfuerzo, un ejercicio mental de tratar de ignorar la cantidad de frío que hace en la, en la mañana para eso poder sobrevivir. No he no creo, empezado ni el no creo invierno. que, no creo que resulte eso de ignorar el frío. Sí. Oye, bueno, entremos en calor con la conversación. Decía yo que hace unas 3 semanas atrás estábamos hablando de lo fome que están las primarias y hoy día estamos en un escenario más o menos distinto a propósito de... Voy a hablar de sensaciones, ¿no? De la sensación que hay sobre las tendencias en función de los resultados que vamos a ver el próximo domingo. No de datos tan concretos porque no es posible hacer una correlación certera en relación a lo que nos han arrojado las encuestas en los últimos días a propósito del alza en las preferencias de Janet Jara, me refiero, sino que también hay una sensación alimentada por todo lo que sale en la prensa de que es una candidatura que va bien aspectada en función a las otras, dejando atrás a la favorita hasta ahora que era Carolina Toa. Así que hablemos de esa sensación ambiente, cómo lo han visto y de ahí entramos ya más como en los factores, ¿no? Del por qué ha sucedido todo esto con la figura de Janet Jara en particular. Marta, ¿cómo lo ves tú? Partamos contigo. Mira, la verdad es que a mí me resulta contradictorio esa encuesta en que sale Janet Jara con mucha ventaja en la primaria contra el resto de los candidatos. Eh, Contradictorio en primer lugar porque las encuestas no entregan información congruente, sistemática y universal respecto de lo que está pasando en la elección. Uno, porque ya no se puede publicar, y dos, Sí. porque utilizan metodologías distintas, preguntas distintas, universos distintos, y por lo tanto no se puede comparar. Entonces tenemos una encuesta que tiene una pregunta que dice: ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Y sale el Matei en primer lugar a 10 puntos de cualquier otro candidato, y la Janet Jara tiene solamente un 3%, que está por debajo del margen de error. Es decir, nadie cree que la Janet Jara va a ser presidente. Si nadie cree que la Janet Jara va a ser presidente, y esa pregunta de esa encuesta es válida, estamos poniendo ese supuesto, entonces, ¿por qué va a ganar la primaria? Tú te das cuenta que hay contradicciones entre las cosas que dicen las encuestas. Y por otra parte tenemos esta otra encuesta que dice que Janet Jara gana con el 40% de las primarias. Entonces, me da la impresión de que toda la suma y la resta, si yo empiezo a mirar todas las encuestas y sus resultados, ¿con qué me quedo? Me quedo con que hay un 60% de chilenos que no les gusta ninguno de los candidatos. Con lo cual, me está diciendo que más bien van a ir a votar no demasiada gente en la primaria. En segundo lugar, hay otra encuesta que dice que va a votar casi 4 millones de personas en la primaria. Entonces, hay contradicciones. Y yo creo que todo lo que ha sucedido en la agenda de la instalación, digamos, de esta supuesto triunfo, ¿no es cierto?, de Janet Jara, Ujú. se debe, yo creo, a dos cosas. Uno, porque efectivamente hay encuestas que así lo dicen, eso no hay disputa alguna.
O sea, hay un gráfico que así lo dice, ¿ya? Eso no es lo mismo que una encuesta, porque esa encuesta además no dice cuántos no sabe, no responde tiene y lo proyecta, ¿ya? Y tampoco dice cómo filtra los 4 millones, entonces no publican toda la información. Y yo creo que aquí hay un asunto de agenda. Aquí a la derecha le conviene que la gente crea que va a ganar Janet Jara la primaria. Y de alguna manera se han servido, ¿no es cierto?, de estos resultados para instalar esa agenda. A mí me resulta, digamos, muy difícil comprobar de que eso efectivamente esté pasando, porque no encuentro dos encuestas que digan lo mismo en ese sentido. Encuentro dos y tres encuestas que dicen cosas contradictorias. Y eso me lleva a decir que en realidad no tenemos la menor idea lo que va a pasar el día 29 y yo creo que la eliminación de las encuestas 15 días antes de la elección produce este vacío informativo que claramente le hace muy mal a la política, porque las especulaciones son totales, es decir, la campaña del terror, la toma de decisiones en base a información inadecuada y incompleta y totalmente parcial. Entonces, claro, hay un ambiente, ¿no es cierto?, de que hoy sorpresa. Ahora, yo sí creo, mirando la campaña de Janet Jara, que es una buena campaña. A lo mejor es la mejor campaña de todas las campañas que se están haciendo. De ahí a venir a afirmar que ella vaya a ganar la primaria digamos, por una cabeza, como se dice en las carreras de caballo, yo creo que es otra cosa. Sí. Entonces, Bu- tengo mis dudas. Bueno, precisamente por eso partí mencionando el tema de las sensaciones alimentadas por la agenda, Es la una sensación agenda, de que esta agenda, claro. Fran, una agenda que instala realidades que muchas veces son artificiales. ¿Ah? Entonces, yo creo que estamos viviendo una realidad electoral artificial en ese sentido, que además de eso está muy instalada en las 4 manzanas de Santiago. Yo no sé si el resto de la población está tan excitado y, digamos, envalentonado con estos números y estas cosas que se dicen que están sucediendo. Yo tengo mis dudas Sí, de que estén sucediendo. como Mis dudas con, de que vayan a votar 4 millones de personas, tengo mis dudas de que la candidata del Partido Comunista gane las primarias y me parece que esa pregunta que te estoy contando que dice quién cree que va a ser presidente, que siempre es un buen predictor, a pesar de que la encuesta puede ser mala, eh, dice que Evelyn Matei está muy por encima de todos y que el resto de los candidatos tienen pocas posibilidades de llegar a ser presidente. mm. Me Ah, parece que esa realidad es más cercana a la totalidad del electorado, no a las 4 manzanas de Santiago que tienen su propia vida y su propia ebullición que está alejada de la realidad electoral de la gente. Yo creo que eso es otra realidad que vivimos, de ver qué es lo que piensa la señora que va a comprar el pan en Tierra Amarilla, en Pitrufquén, en Chuchunco, no sé, en Villarrica, da lo mismo. sí, bueno, por lo mismo además los despliegues territoriales en estas primarias están focalizados muy estratégicamente en aquellos sectores donde se sabe que la gente va a ir a votar en las grandes capitales regionales, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, Clarisa, a propósito de esta cuestión que se ha instalado en la agenda en función de la figura de Jara, independiente de que haya un correlato o no al final el 29 de junio con las encuestas y lo que vaya a suceder ahí, efectivamente, es interesante igual hacer el análisis en función de cómo se han desplegado las campañas en este escenario y los análisis retrospectivos que se están haciendo en cada comando, por ejemplo, en el de Carolina Toá, donde todos los voceros y quienes integran han hecho una serie de autocríticas a propósito de una confianza que se instaló desde un principio y que no debió haber sido tal en función de pensar el despliegue que se tiene ahora. Los focos estratégicos que se cambiaron, se salió de esta pelea que había con el diputado Winter a propósito del tema de la concertación y el estallido social, y se apuntó ahora a la figura de Jara, que vendría a ser la real amenaza, y por otro lado, desde el comando de Jara están bien contentos
contentos con el despliegue orgánico que ha tenido por redes sociales, esta descomunización de su figura que vendría a ser un factor clave para poder tener esta alza en las preferencias. ¿Cómo analizas todos estos factores que han salido al debate a propósito de las sensaciones, ¿no?, de que hemos estado comentando esta semana? Bueno, lo primero es que existen primarias. Sí. Como decías tú, no solo se calentó el ambiente, sino que por fin se instaló y costó. Ahora, si eso va a tener o no efecto en la población, si esto va a movilizar suficientemente, es parte de la incógnita. Pero a lo menos hay clima de primaria, clima a través de los medios, por los foros, etcétera. Yo me atrevería a decir, pero puede ser una experiencia, dado que tú dices, los puntos focales son las grandes conglomerados, las 3 grandes regiones que pueden ser decisorias. Yo vivo en una de ellas, fuera de la metropolitana, y puedo decirte que no palpo para nada un clima en ambiente que uno lo perciba. Ahora, hoy en día tienes un tipo de lector cuya información no es por los canales tradicionales, no es la folletería No, para metemos en nada. la calle, se informa a través de redes, tiene, digamos, otro tipo de opciones y por lo tanto ese modelo más silencioso de una campaña que no transcurre en las calles sino en las decisiones más privadas que se adoptan a través de las redes que la gente maneja, es una incógnita que está abierta. Hay que decir que más allá de si son confiables o no confiables, si son distintas o no las encuestas, y que pudieron calentar el ambiente e instalar el clima de campaña, es que en todas se advierte una tendencia similar, independientemente de los volúmenes. Y es que se apostaba por una figura segura, había mucha expectativa con Gonzalo Winter y eso se desinfló, había muy baja expectativa con Janet Jara y se elevó, y había una mayor expectativa con Carolina Toa y no pasó a ser la ganadora evidente. Ese es un cuadro que revelan todas las encuestas, más encima lo que le da sabor de campaña primaria, porque esa sí que es una motivación para concurrir a votar. Cuando hay ganadores evidentes y seguros y puras figuras débiles, el incentivo es muy bajo. Hoy en día, la preocupación, a lo menos del mundo más cercano de las primarias, se va a movilizar en torno de la expectativa que genera, yo diría, la contienda entre 2 mujeres. Creo que ese es el lado virtuoso. El lado complejo de esto es que ocurre inevitablemente con el calentamiento de todas las primarias, no sería la primera vez que finalmente entran en confrontaciones, es cómo haces al término de la primaria con quien resulte ganadora, porque yo apuesto que va a ser una de las 2 mujeres, para recomponer el clima de unidad que se requiere para respaldar una sola candidatura. Claro, porque uno dice, evidentemente, quienes están encabezando esto van a llegar a acuerdos. El punto es cuánta herida deja en el mundo militante o adherente de una de las campañas que se sintió que habían maltratado a su candidata. Y eso sin duda deja con una cierta debilidad a quien llega a triunfar en la primaria. Creo que no voy a decir nada distinto de lo que se ha dicho. En la medida en que la primaria sea más chica y movilice menos gente, probablemente sea más fiel lo que nos dicen las encuestas que en la medida que se movilice mucha gente. Porque ahí está el elector que sopesa lo que significa la candidatura de Janet Jara y de Carolina Toa. El resto es gente que ya está convencida, tiene su adhesión va más allá de las virtudes de cada una de ellas, por lo que cada una representa y simboliza políticamente, y por lo tanto hay una adhesión de fe, de confianza. La gran movilización es aquella a la que tú tienes que ganarte esa confianza y esa fe. Por lo tanto, que no es tu adherente natural ni primario. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre una primaria con poca votación o con alta votación.
Y mira, esto que señalaba Marta, que hay un interés de agenda de instalar a Janet Jara, es un arma de doble filo. Por cierto, puede ser con la intención de asustar a la población porque encabeza la candidata del Partido Comunista y que eso movilice a quienes, siendo relativamente indiferentes al clima político, lo que no quieren es que se polarice la situación política en Chile y acuda masivamente. Esa es una lectura. Pero la otra lectura es, al contrario, es que desmovilice la participación, perdón, que movilice mucho la participación y por lo tanto oriente la campaña. Pero, ¿sabes qué? Esto ocurre como debate entre nosotros en este foro, en las radios en No Hay Foro, Claro, entiendo, en a nadie le TVN, interesa. pero esto coincidió, por ejemplo, con el temporal acá en la región, y en la región, en la zona de damnificados de hace un poquito más de un año y medio, hubo de nuevo deslizamientos de tierra, están los albergues llenos de personas, hace un frío tremendo, cuesta mucho movilizarse, digo, transportarse, estaba lleno de agua, había, dejó secuelas las lluvias, etcétera. No fue tan tremendo como se esperaba, pero fue. Hay demasiados problemas cotidianos como para dar seguimiento a estas discusiones. Oh, creo que se nos cortó la Bueno, transmisión con Clarisa. fíjate que, Sí, sí, Marta. por comentar lo que decía Clarisa, Sí. yo fíjate que, a ver, eh, la tesis de la Clarisa de que, o que se ha discutido mucho, ¿no es cierto?, de que a mayor cantidad de gente que vote, sucede esto, sucede lo otro. Incluso esa tesis, si uno revisa las encuestas, tampoco está comprobada por los números. Ahora, es una tesis lógica, racional, que hace sentido desde el punto de vista analítico, pero no se encuentra sancionada o refrendada en datos de encuestas. Ahora, cuando tú tienes una elección y no encuentras dos encuestas que dicen lo mismo, mucho cuidado con esa tesis. Lo que pasa es que en Chile es que todas las encuestas dicen una cosa relativamente distinta. Y entonces eso es lo que desconcierta, ¿no? Ahora, por supuesto que aquí hay un tema que se ha tratado también por el lado del oficialismo, ¿no es cierto? La Evelyn Matei no ha logrado mantener los porcentajes que tenía al inicio, pero sigue estando en primer lugar y los chilenos siguen creyendo que va a ser la próxima presidenta. Eso es un hecho de la causa que da la impresión por la agenda que hay en este momento de que no fuera así, que está enferma, que se sale de su libreto, que le pasan todo tipo de cosas, pero sigue ahí en primer lugar. Entonces me parece que hay una distorsión en la agenda informativa, ayudada por esta, yo te diría, ausencia también de encuestas donde yo no sé si el legislador se equivocó al prohibir las encuestas 15 días antes de la elección, porque termina ellos mismos estando desorientados respecto a lo que va a pasar. Mm, pero déjame hacerte una pregunta. Sí, Déjame hacerte una pregunta, Marta, a propósito de lo que decías al principio. Esta tesis de que mientras más, poniéndonos en el caso de las primarias, mientras más sí. gente vaya a votar, es decir, mientras más gente se movilice, la tendencia se inclinaría hacia el centro. Esa es como la premisa que hay en función de qué Es una candidatura. tesis, claro, es Eso una no se tesis sustenta, por plausible. ejemplo, en lo que ha pasado electoralmente antes, no sé, cómo no tiene un correlato con lo que dicen las encuestas hoy día, ahora, las últimas, pero en función de la tendencia tradicional del votante chileno, ¿no debería ser en esa dirección o cómo hacer esa lectura más como con los datos? A ver, teóricamente es una tesis conocida, ¿ya? Ya, Eso sucede aquí y en la Quebrada del Ají, en ya. todos los... Lo que pasa es que esta elección es una elección de unos pocos electores. Entonces, pueden suceder las siguientes cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto? La derecha puede asustarse, el voto de derecha clásico, ¿no? Las cuatro manzanas de Santiago, ¿no es cierto? El voto de derecha clásico puede asustarse porque le dijeron que iba a ganar Janet Jara y la derecha puede ir a votar por Carolina Toá. Por ejemplo, ¿cuántos votos de derecha pueden haber por Carolina Toá debido a que se dijo que Janet Jara iba a ganar?
¿no es cierto? Entonces, aquí han habido votos estratégicos. Si vota muy poca gente, también estoy hablando de teoría política, ¿no es cierto? Teoría electoral. Un puñado de personas de derecha pueden cambiar la elección al ir a votar por Carolina Toá en vez de Janet Jara. O sea, tú puedes tener todas esas opciones como tesis. Lo que pasa es que como no tenemos números y no tenemos datos, es pura especulación. Es pura especulación. Ahora, evidentemente que si votan 5 millones de votantes, es muy difícil que gane Janet Jara porque la izquierda no tiene Mm. esa cantidad de votos detrás de ellos. Pero como esta es una elección de unos pocos, ¿no es cierto? Si votan 2 millones o votan 3 millones, bueno, no sabemos lo que va a pasar porque a lo mejor 500.000 de esos 3 millones van a ser votos de derecha por Carolina Toa. ¿Te das cuenta? Entonces, todas estas son especulaciones. La verdad es que no sabemos lo que va a pasar el día 29. Y si la derecha sigue, digamos, alimentando o se sigue alimentando este terror contra el comunismo, lo que va a suceder es que va a aumentar la cantidad de gente que vote y muy probablemente una parte de la derecha vote por Carolina Toá para que no salga Janet Jara. Mm. Clarisa, Como las cosas no funcionan como las conspiraciones que están detrás de la agenda. Una cosa es que la derecha conspire para dirigir la agenda en un sentido, y otra cosa es que el comportamiento de la gente sea el que la derecha espera que suceda. sí, son cosas evidentemente diferentes. Clarisa, te habías quedado pegada. Me imagino que BTR hizo lo suyo. Sí, sí. No sé si echarle la culpa al frío Ah, o al también puede ser. BTR, A BTR. o el frío enfrió los cables de BTR una vez más. Pero pues, si quieres Eh, continuar con lo que está, retomar lo que estabas diciendo. no, pero porque ya evolucionó la conversación y Sí, ahora escuché a sí. Marta. Y, a ver, a mí estas teorías que parecen bien en la teoría, hacen el supuesto que tienes una población permeable y disponible a ser elector. Y todo indica que hay más bien una enorme, gran cantidad de gente que manifiesta no tener adhesión hasta el día de hoy por ninguna, porque Evelyn Matei aparece como la favorita con muy baja marca todavía. Y puede que eso varíe a partir de agosto, pero hoy en día ningún candidato es un candidato que podría apostar que va a estar en la final, ni uno. No tiene nada que ver con las historias previas electorales en donde, bueno, salvo la anterior a esta, pero había una tradición que tú, el favorito o la favorita, ya lo sabías y había una adhesión muy masiva. Hoy en día la disposición a votar, me pregunto, con el frío que probablemente haga ese día, ¿será suficiente Este es la otro tema. campaña que salga para movilizar a un elector de derecha que ni siquiera esté interesado en las primarias, a evitar el mal mayor que podría ser? Yo creo que eso es marginal. Podrán ir los militantes más puros y sinceros y convencidos de la derecha que hay que parar el terror comunista, pero eso no va a operar en un sentido definitivo en la elección. Creo que todo eso son especulaciones que no van a determinar el desenlace. Pero si tú miras las lógicas de las campañas, el cómo se han desenvuelto estas campañas, sí están las hipótesis, y en eso hago un punto con lo que marca Marta. La primaria, tú le abras a tu sector, tú tienes que garantizar la fidelidad de tu mundo, porque en la primaria vas a dirimir en un universo acotado. Tú dices, estamos convocando a los militantes de las candidaturas y a los independientes que tienen interés en esto. Por lo Sí. tanto, supone que son independientes de este mundo que están interesados. Por lo tanto, hay una tendencia a decir, como tengo que ganar las primarias, le voy a ganar, tengo que hablarle a ese mundo. Si tú miras la campaña de Janet Jara, sí está diseñada con lógica de primaria. Si tú miras la campaña de Carolina Toá, está pensada no con la lógica de primaria, no le está hablando al militante convencido de ese mundo, le está hablando al país, a la ciudadanía. Es un mensaje de mucho más que de primaria, de presidenta.
y por lo tanto esa campaña se parece más a una campaña presidencial que a una campaña primaria. Eso creo que para nosotros es más un elemento de análisis que las propias encuestas, porque lo que hay que preguntarse es si estas estrategias, dado el clima que hay para las primarias, cuál es la más exitosa, dado que apostamos a que si el universo es menor, van a ir solo los votantes más duros. Si apostamos a una gran movilización, uno podría decir la otra estrategia funcionó, pero es una apuesta arriesgada. Y en ese sentido creo que hace sentido las tendencias que han marcado, las tendencias, digo, no los números, los órdenes magníficos, las encuestas que incluso esta confidencial que salió de la Academ en periodo de veda, en donde aparece efectivamente Janet Jara encabezando. De modo que la interrogante que queda es la opción que se hizo. Y a mí esto, y para después pimponearlo con ustedes, con Marta y contigo, Fran, a mí me recordó, mientras oía los foros, los debates, esto que se popularizó, ¿se acuerdan? Cuando era primer ministro, iba de campaña Anthony Blair, estoy hablando de muchos años atrás, el socialdemócrata laborista británico, en que él declaró, se hacen campañas en poesía y se gobierna en prosa. Hasta ahora, Janet ha privilegiado la poesía y Carolina Toá ha mostrado, yo diría, el sello que la caracteriza, Sí. que es, ella no va a hacer nunca una campaña en poesía. Ella va a hablar siempre en prosa porque ella va a gobernar como prosa. No sé si me... Es decir, Sí, que se aquí entiende. emergen rápidamente las características o los rasgos que definen a las distintas candidaturas. Y esto, que electoralmente pudiera ser la debilidad de Carolina Toá, en mi opinión, con la baja calidad de la política que tenemos, con el deterioro que tenemos de la credibilidad y la confianza, es tal vez su mejor virtud, su gran mérito. Ella es responsable a una costa de su propia campaña. Déjame, Sí. sí, déjame agregar un elemento para pasarle la palabra a Marta en función de lo que acaba de decir Clarisa. ¿Qué tanto hoy día puede pesar el factor emocional en estas condiciones? Porque he escuchado analistas toda la semana decir o hablar sobre estas características que tiene Janet Jara y que finalmente la tienen en una posición bien aspectada, descomunizada, a propósito también de todo lo que pasó con el episodio de Daniel Jaude, que querían que integrar el comando, y ella fue bien clara de decir, eso no va a suceder, por lo menos por ahora antes de las primarias, por una serie de razones, pero despegándose absolutamente de la figura de Daniel Jaude para no tener esa carga simbólica que implica su figura y el Partido Comunista en sí mismo. Se le ha asociado mucho a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet en términos de forma, de desplante, de cercanía. ¿Cómo lo ve en ese sentido, Marta? ¿Es posible que gatille algo eso en los votantes de hoy, en el factor emocional, tanto así que se despegue absolutamente de la marca o de la sombra de su partido? A ver, mira, en primer lugar, la Janet Jara tenía un muy bajo nivel de conocimiento, esto ya lo hemos dicho varias veces en este programa. Sí. Cuando empieza la carrera, ¿no es cierto? Ella la conocía más o menos un 30% de la población, a pesar de la reforma tributaria, de la reforma de pensiones. O sea, el nivel de conocimiento de la población sobre un personaje no tiene que ver con el tema que trata, sino que tiene que ver con el interés que ese personaje tiene también en la política. Y como ese nivel está muy bajo, hay bajo nivel de conocimiento de los políticos en general. ¿Y qué es lo que ha hecho la Janet Jara? Yo no la he medido ahora último, pero uno podría suponer, ¿no es cierto?, de que su nivel de conocimiento sea al menos duplicado, si no aumentado incluso más que el doble. Eh, ese es el capital que ella está usando para aumentar sus menciones en las encuestas. Esto no es un milagro, no es una cosa extraordinaria, es lo que le pasa a los candidatos. Ella ha hecho, quien sabe, la mejor campaña que se hace, ha hecho una campaña clásica, profundamente bien diseñada, sin contradicciones, abordando todas las plataformas, dirigiéndose a todos los estratos sociales,
y con un discurso, ¿no es cierto?, muy, eh, yo diría, muy aterrizado, muy con las patitas en la tierra, ¿ya? Ahora, Janet Jara tiene esa dicción, esa manera de comunicarse, que es muy, eh, es lo contrario de lo que sucede en política. No vocifera, no levanta la voz, habla calmadamente, dice cosas fuertes sin agitarse, contesta, se ríe de los periodistas, cosa que el resto de los candidatos no hacen. Entonces ella se destaca por eso. Esa diferenciación que hace ella en su carácter, en su manera de comunicarse, en su lenguaje corporal, la diferencia y la hace destacarse. Eso también hace que se aumenten las menciones. Ahora, desde el punto de vista valórico, ideológico, vamos a ver cuántos votos saca en la primaria, cuántos votos votan en total, ¿ya? Porque si votan 2 millones de personas y Janet Jara saca 40%, son 800.000 votos. 800.000 votos pueden ser votos comunistas. Entonces, a mí no me queda claro que ahora, si saca, no sé, 2 millones de votos, por supuesto que se cumplen todas las tesis de que pasó por encima del Partido Comunista y que ella ya no es comunista a los ojos de las personas que votan por ella, o que da lo mismo que sea comunista a los ojos de las personas que votan por ella. Entonces, por eso que yo soy cautelosa en decir que este es un fenómeno, digamos, que va más allá del comunismo. Ella ha llamado la atención por haber hecho la mejor campaña y por haberse presentado claramente, lo dijimos aquí, es lejos la mejor candidata que ha tenido el Partido Comunista en su historia, ¿no es cierto? Porque se presenta, como dice Clarisa correctamente, como una candidata que apela a su electorado. Ella no defiende las banderas del comunismo en su discurso. Ella lo que hace es defender a la gente, defender las demandas, defender las problemáticas de los chilenos, y aborda desde esa perspectiva su posición ideológica, lo que es bastante astuto, ¿no? Pero eso, por eso digo, si Janet Jara saca 1,5 millones de votos, entonces quiere decir que sí pasó, ¿no es cierto?, las barreras del comunismo. Pero si saca 800.000 votos y en total votaron en 2 millones, bueno, aquí no ha pasado mucho. ¿Te das cuenta por qué? Yo creo que todas, por eso que yo digo que las encuestas no han entregado la información necesaria para saber todo esto. Deberíamos nosotros a esta altura tener información, para eso son las encuestas, ¿no es cierto? Tener información sobre todas estas cosas de una manera mucho más certera y no estar especulando. En este momento nosotros estamos especulando, Totalmente. sabemos que le ha ido bien, pero no tenemos idea de las dimensiones de ese bien. No sabemos cuánta gente vaya a votar y no sabemos, digamos, en qué rayado de la cancha se basa. Esto no sabemos si hay voto estratégico, no sabemos si hay gente de derecha asustada que va a votar por Carolina Toa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está el rayado de la cancha de esta elección, la incertidumbre y la ignorancia de información, Sí. que se lo debemos a los legisladores que prohibieron las encuestas. Además que quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de campaña exactamente, porque terminan el miércoles 25, si no me equivoco, las campañas oficialmente antes de la votación del 29. Ahora estaba leyendo declaraciones de Carolina Toá anoche, donde afirmaba, entre otras cosas, que no es partidaria que el Partido Comunista gobierne el país. Lo dijo así textual, entonces ha generado mucho revuelo y viralización a propósito del fantasma del anticomunismo que tanto se ha tocado esta semana. ¿Cómo lo analizas también en esa clave, Clarisa, ¿no? En relación a los recursos que se están utilizando para marcar las diferencias? También yo lo interpreto como una lógica que va más en la línea de la primera vuelta, más que en una campaña de primaria, lo que claramente es una apuesta arriesgada para la candidata Toa. Efectivamente, por eso lo mencioné, el tipo de diagnóstico que se hace para llegar a sostener eso. Porque es evidente la respuesta que podría dar Janet Jara, que no va a gobernar el Partido Comunista, que ella va a presidir un gobierno Y lo ha dicho harto. amplia composición, y además ha dicho expresamente
yo no voy a llevar mi programa. El programa será el programa con las mejores ideas de todo. Es decir, por eso es un diagnóstico que se tiene, que es, estás hablando para la campaña primaria y en ese caso te estás enajenando en la eventualidad de tu éxito electoral, la adhesión y el apoyo de la fanaticada comunista, diría, no del gran votante, pero eso importa no desde el punto de vista electoral, eso importa desde el punto de vista del despliegue después en el territorio para hacer campaña, porque las campañas se hacen con tus adherentes duros, y por lo tanto, si tú dices no, el país no se merece al Partido Comunista, es muy difícil después, si vences en una primaria, decir, ahora vengan y Vayan a trabajen por volantear mí. por mí, claro. Exacto, entonces es muy arriesgado. Yo no estoy segura, Marta, tú misma, a ver, estamos frente a una incertidumbre, es evidente. Está todo abierto porque no sabemos cuántos van a votar, decisivamente es eso, ni las señales que hay hoy día en las encuestas son contundentes. Pero, de nuevo me quedé pegada. No, está perfecto, sí. Sí, la grita, Te estábamos escuchando. Dale, continúa. Eh, bueno, me desconcentré con esto de estaba, pegada. Digo, bueno, recuerdo lo que decía, a dónde iba, que era esta preocupación de Marta de que no se prohíban las encuestas hasta el final. Si te parecen las encuestas disponibles, poco claras, no definen sus metodologías, no dan suficiente información, ¿qué más aportaría tener una encuesta 2 días o 3 días antes? Es decir, mantendríamos eventualmente la misma incertidumbre. Acá están dos fenómenos en cuestión. Uno, la incertidumbre de la primaria, y otra, saber si las encuestas hoy día, con el modelo que tenemos de elecciones en el país, con el tipo de población, con los cambios en la forma en que la gente se informa, si las encuestas se están reflejando. Efectivamente son capaces de predecir tendencias reales electorales. Y por lo tanto también está la interrogante sobre las encuestas. No estoy segura de que podríamos decir cosas muy distintas, Marta, si tuviéramos encuestas la próxima semana. ¿Marta? Bueno, mira, la Mm. verdad es que efectivamente Chile no tiene un modelo de encuestas electorales como en otros países del mundo. Tenemos una cosa única porque a nosotros nos encanta ser excepcionales, ¿no es cierto? Aquí todas las encuestas que se publican son gratis, es decir, no las paga nadie, las paga el que produce la encuesta. Eso hace, ¿no es cierto?, que el objetivo de la encuesta no sea necesariamente el mismo objetivo de lo que busca la persona que lo publica o la persona que lo lee, ¿no es cierto? La persona que lo lee, que son los electores, lo que quiere saber es lo que va a pasar en el futuro electoralmente. Pero no necesariamente lo que busca la persona que hace la encuesta es eso, ¿no? Lo que busca a lo mejor es un titular, marcar agenda, ser mencionado por personas importantes de la élite, etcétera. El hecho de que las encuestas no se puedan publicar 15 días antes de la elección hace imposible que ningún ente, ni institucional, ni medios de comunicación, se proponga hacer una encuesta de predicción electoral. Entonces, cuando tú matas el objetivo, es decir, no se pueden en Chile hacer encuestas de predicción electoral y lo único que se hace son encuestas, digamos, para llenar la agenda, si tú quieres, ¿ya? Mm. Son encuestas que dicen lo que puede estar pasando hace 3 semanas, 2 semanas, que en realidad ya no es relevante, ¿ya? Entonces, el legislador mata el propósito fundamental, la ética. La ética de una encuesta electoral es predecir. Y aquí no se puede cumplir esa ética. Él mata la ética electoral de una encuesta. Y por lo tanto mata también la información. Y sucede lo que nos está sucediendo hoy día, que estamos más desorientados que nunca.
Entonces, si existiera la posibilidad de publicar encuestas hasta el último momento, existiría la posibilidad, ¿no es cierto?, de que uno de los actores hiciera lo que se hace normalmente en las sociedades más desarrolladas, que es intentar predecir una elección y entregue toda la información que hemos estado tratando de dilucidar en este programa, la entregue de una manera que tú digas, esto parece que a lo mejor podría reflejar el universo electoral y por lo tanto lo que va a suceder el día 29, porque la metodología existe, el instrumento existe, pero las posibilidades no existen. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que lo que tú estás diciendo es una profecía más bien autocumplida. O sea, mira, suprimámosla, porque igual como no sirven para nada y no nos dicen nada, mejor suprimirla. No dije, No, no. pero, Están en cuestión las pero déjame encuestas decirte, las encuestas sí tienen, y en teoría, nosotros lo no hemos en la hecho. práctica. En No, teoría, no, no en en la la práctica. práctica. Hasta ahora las Nosotros, predicciones han sido nosotros anticipamos los 7 primeros gobiernos de este país, los anticipamos correctamente con las encuestas. Entonces, la verdad es que sí se puede. Y el hecho de que tú tengas un instrumento con el cual se pueda y no se utilice en los tiempos modernos, habla mal de un país. Habla mal, porque quiere decir que la clase política actúa en una caja negra con una vela. Tú tienes que poder tener para saber actuar en política hoy día en una sociedad de masas, con las complejidades que tiene esa sociedad de masas y sus instrumentos de comunicación, tienes que tener un instrumento para poder ir más allá de la intuición y más allá de la teoría, que es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer en este programa, que estamos basados en la teoría, estamos basados en la intuición, pero no en hechos, no en información certera. Ya, sí. Vuelvo a insistir que mi observación no era para qué queremos hacer encuestas si no sirven. No, yo lo que decía es, parece ser que hoy día lo que está en cuestión es el tipo de encuestas que tienes que hacer, dada lo que dices tú, los fenómenos nuevos que puedan permitir ser realmente predictivos. Nosotros sosteníamos hasta el gobierno pasado, digamos, por lo tanto, hasta Piñera 2, teníamos favoritos que estaban, lo que uno podía tener dudas es si ganaban en primera vuelta o si iban a segunda vuelta. Esa era toda la duda. Por lo tanto, tú tenías un marco de predictibilidad que atenuaba la eventual poca calidad predictiva de las encuestas. Desde entonces para acá, eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, la pregunta que yo hice no es si se deben hacer encuestas, sino si con el tipo de encuestas que hay, podrían entregar más información que la que actualmente tenemos deficiente para cuál hablar. Eso lo que pone en cuestión y en interrogación es cómo poder tener instrumentos creíbles, confiables y de calidad que sirvan precisamente para que sobre la base de la predictibilidad el tipo de debate que se haga tenga bases más empíricas en las que sustentarse. Es que es el rayado de la cancha, Hecho el rayado de punto. la cancha determina el tipo de encuesta, ¿me entiendes? O sea, tú cambias el rayado de la cancha y hay otro tipo de oferta. Es decir, pero si tú tienes este rayado de la cancha donde da lo mismo, da un poco lo mismo, tú puedes hacer cualquier cosa y nadie te va a cuestionar nada porque nunca vas a poder decir, este encuestador se equivocó en la predicción porque no hay predicción, entonces tú puedes instalar a través de las encuestas cualquier tesis porque no tienes ninguna accountability. Ese es el punto. Ellos votaron por la basura, votaron a la basura la accountability en las encuestas. Entonces las encuestas ponen 10 tesis y bueno, que la gente se las arregle. Ya, hecho el punto, y a propósito de nos quedan 5 minutitos, pero a propósito de la caja negra, a propósito de la caja negra con la velita, quien va a estar como con la velita, yo creo a partir del 1 de julio van a ser los candidatos de derecha, sobre todo Evelyn Matei, que está como en esta ambigüedad de tratar de definir cuál va a ser la mejor estrategia a partir del día después de las primarias hacia adelante. Si con una vocería o varias vocerías, se mantienen los voceros o no mantienen los voceros, cambió la jefa de comunicaciones porque
por temas personales se tuvo que ir, entonces hay una reconfiguración interna. Todavía no hay una claridad que yo tengo la impresión, o sea, sería lo más lógico que se va a definir una vez que tenga el candidato de la oposición del oficialismo al frente para saber cómo se va a desplegar de ahora en adelante. ¿Cómo ven ese escenario también que está bien ambiguo? A propósito, ya que estábamos hablando de encuestas, de que la encuesta también indica la tendencia de que José Antonio Kast va bien aspectado, alcanzando sin ningún problema a Evelyn Matei. ¿Cómo ven ese escenario ya para cerrar, Clarisa? Bueno, no cabe duda del desinfle, también hablando de tendencias, independientemente de los órdenes de magnitud, etcétera, Sí. que Evelyn Matei sigue arriba, pero sigue arriba desinflada. Es decir, nadie con ese nivel, ni ella, ni Kast, ni hasta que tengamos candidatura en la primaria, están marcando como para ser los candidatos favoritos a presidente o presidenta de este país. Es decir, el grado de adhesión hasta ahora es bajo, mucho más bajo de lo que siempre ha habido con las candidaturas en ambos sectores. Es decir, hay una evidente falta de liderazgo potente, definido, sostenido por la ciudadanía. Eso por lo tanto, es una campaña, un proceso entero a construir. Y en ese cuadro, bueno, el que también se desinfló y desapareció completamente es Kaiser. En algún minuto todos hablando de Kaiser. Y Kaiser ahí quedó personando como Winter. Por cierto, Winter traspasándole votos a Janet Jara, o el mundo de Winter, digo, porque Janet Jara ha crecido no porque aumentó el caudal de electores, sino porque se inclinaron los electores de un mismo sector. Winter, a medida que baja, ella sube, no es, y seguramente es más a expensas de Winter que de la propia Carolina Toá. Y en el caso de la derecha está ocurriendo lo mismo. El desinfle de Kast es la manera de haber edulcorado a José Antonio Kast. Porque eso es lo que hizo. Logró edulcorarlo. Se acabó. No va a funcionar la campaña del miedo del mal menor. Porque él dejó de ser una preocupación, dejó de ser una amenaza, ya es un hecho. Y Matei en este cuadro se quedó descolocada, porque ella, en vez de optar por hablarle a un mundo más de centro-derecha, ella había disputado en el tono de Kaiser y Kast, y para eso Kast capitalizó. Es más, yo sugeriría que vieran un video que está circulando en redes de Kast, que mientras toda esta discusión que tenemos, Kast tiene un video en que responde con, con palabras muy simples de temas cotidianos que son prioritarios para la población y que aparecen en todas las encuestas públicas, por cierto, sobre los grandes temas del país. Y entonces en el video le dicen, ¿qué vamos a hacer para la delincuencia? Plan implacable. ¿Qué vamos a hacer para la salud? Plan cero lista espera. Y así sigue. ¿Qué vamos a hacer para los que no tienen vivienda? Plan tu casa. Es decir, titular, coloca el tema, no dice nada, ni cómo lo va a hacer, ni cómo lo va a resolver, pero logra colocar que él está preocupado de esos problemas cotidianos de personas. Y habla de salud, de vivienda, de seguridad, se ha metido hasta con trabajo, plan M&M para los trabajadores, más y mejor trabajo, plan M&M. Bueno, es decir, hay algo de eso que a mí me da la sensación, puedo anticiparme, de que la campaña que parecía corrida de Evelyn Matei dejó de ser. Y que más allá de vocerías, el problema no es las vocerías, ni cuántos la apoyaron, ni si tiene una jefa de prensa que entró, salió, sino que perdió el foco. Y que quien tiene hoy día el foco instalado y logró, como dije, edulcorarse, es Kast. Y eso lo convierte, no por cifras, lo digo mirando cualitativamente la situación, lo permite ser hoy posiblemente el candidato muy competitivo, dentro de las bajas cifras que tienen todos por el momento.
Marta Lagos, para cerrar. Sí, mira, a ver, yo creo que el día después de la primaria empieza la carrera presidencial, que todo lo que hemos estado haciendo y viendo ahora, digamos, puede quedar anulado de un paraguaso, ¿no? Desde luego, si se cumple el rumor, ¿no es cierto?, de que Evelyn Matei estaría enferma y que sería reemplazado por otra persona, lo que a mí me parecería una locura del tamaño de la catedral. No es la primera vez que la derecha cambia de caballo a mitad camino, ¿no es cierto? Sucedió con Golbo, sucedió, la Evelyn Matei ya fue candidata sustituta en una ocasión y sacó apenas, no sé si ustedes recuerdan, 1.700.000 Sí, votos en sí. la carrera presidencial. Entonces, por eso que digo, queda mucho tiempo y un día en política puede ser mucho tiempo, demasiado tiempo. Ya. Pero supongamos que todo sigue como está y que los candidatos son los que son, que Kaiser no se baja, a Kaiser lo que le interesa son los parlamentarios y él no tiene aspiraciones presidenciales en esta vuelta y por lo tanto no tiene ningún incentivo para bajarse, porque si se baja se queda con una representación parlamentaria mucho más delgada que si se mantiene. Y entonces termina una carrera presidencial donde del lado de la izquierda va a haber un candidato, ¿ya? Yo creo que eso es lo que va a producir, eh, digamos, pánico en la derecha. ¿Por qué? Porque si Evelyn Matei tiene 24, pongamos un número de ese tipo, ¿no es cierto? No sé cuánto tiene, pero alrededor de ese número. Y la Carolina Toá aparece con 27 en la primera encuesta que se haga, va a surgir el pánico, ¿no? El pánico de que, y a lo mejor Kass va a tener 22 o 25, Mm. da lo mismo, ¿ya? Pero van a quedar tres candidatos, a lo mejor, siento la Carolina Toá, si es que gana la primaria, estoy especulando, ¿no es cierto? En primer lugar. Entonces me parece que el clima electoral que nosotros estamos viendo hoy día, donde se supone que la derecha va a ganar la elección presidencial, puede verse muy distinto el día después de la elección primaria, no porque necesariamente la izquierda la vaya a ganar, sino que porque el hecho de que los votos de la derecha se dividan en dos hace posible, ¿no es cierto?, que la izquierda saque más votos. Esta no es la primera vez que la derecha va dividida. Sucedió en el año 46 y perdieron la elección, ¿ya? O sea, y uno podría retroceder en la historia de Chile. Entonces, pueden suceder muchas cosas todavía, ¿ah? Sí, de todas Y, maneras. y a mí me parece que esta segunda carrera que empieza el día después puede probar, medir el peso de progresismo, si uno quiere nombrarlo de esa manera, y estoy de acuerdo con que el señor Kass ya no significa la amenaza que significaba en el año 21 cuando eligieron a Boric, pero ojo, que una persona que propone eliminar la ley de aborto, que propone restringir los derechos de la mujer, no necesariamente está en una posición moderada. Entonces, presentar a José Antonio Caz como una persona moderada, a mí me parece que es una, una visión, digamos, demasiado parcial de lo que ha dicho, ¿ya? Porque Mm. lo ha dicho y lo ha dicho ahora en los últimos días, entonces no es una cuestión que tú digas, mira, lo dijo hace 3 meses, ya no vale. Lo puedes decir, pero a mí me parece que las posiciones de Elin Matei, con todas sus arrancadas de moto que tiene, ¿no es cierto?, son bien distintas que la posición que tiene José Antonio Caz, especialmente en temas de punta, como es el tema climático, como es el Sí. tema hoy día en relaciones internacionales también, ¿no es cierto?, atacando al presidente Boric porque va a la reunión de BRICS, sin saber mucho de qué se trata, y suma y sigue, el tema de la mujer, etcétera. Entonces son los temas que hoy día Trump está cuestionando. Él está cuestionando el tema de la mujer, está cuestionando el tema climático, está cuestionando el tema de los refugiados, y eso a mí me hace mucho ruido, ¿no es cierto?, de que hay un candidato chileno que siga las temáticas, vaya en contracorriente en las mismas temáticas que lo hace el señor Trump, que claramente está haciendo retroceder a Estados Unidos a una situación
bastante autoritaria. Sí, mira, y además para no irnos tan lejos, para poder tener una impresión certera de lo que promueve el Partido Republicano, basta ver las votaciones en el Congreso. Estoy pensando en la ley de adopción que se aprobó hace poco, donde prácticamente el único partido que se opuso fue el Partido Republicano, con unas intervenciones, francamente, que hay que revisar. Lo invito a hacer esa revisión a quienes nos están escuchando para informarse en función de en qué consisten los partidos políticos hoy día realmente. Oye, fue entretenido este programa de especulaciones. El otro jueves vamos a tener otro programa de especulaciones a 2 días, 3 días de las primarias para ya finalmente el 29 de junio tener certeza respecto a la carrera presidencial que empieza el lunes subsiguiente ya de lleno, ¿no? Con más datos sobre la mesa. Así que nos estamos viendo pronto. Que tengan un muy buen jueves, buen fin de semana. Clarisa Hardy y Marta Lagos, muchas gracias como siempre por la conexión. Gusto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Yo también me despido rápidamente de todos y todas quienes se conectaron. Como siempre, les digo, síganse informando con nosotros. No nos vemos mañana porque es feriado, pero nos volvemos a encontrar el próximo lunes a través de las pantallas del mostrador. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.